señor está interfiriendo en el matrimonio. Tenemos una relación. Igual que él me pide a mí que me retire, yo insisto en que se retire. Yo necesito que este señor deje el acoso que tiene con mi esposa. Hicimos el amor como nunca lo habíamos hecho. Fue lo que buscaste desde un principio. Y ahí ella empezó a descubrirse como una Noelia que no conocía. Empezó a tener sensaciones sexuales que jamás le habían hecho pasar. No es fácil para mí, doctora. El negocio que ella y yo creamos prácticamente lo acabó. A la señorita les cambió un uniforme y les colocó prótesis como si las mujeres tuvieran pene. Este pene va a hacer que la mujer deje de ser un objeto de deseo. Ahora, como nos ven esto, entonces ya se frenan. Doctora, vamos a salvar a la humanidad con esto. Pantalones antiviolaciones. Orina de pie y siéntete fuerte. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Jean de La Fontaine dijo: nadie tiene dominio sobre el amor, pero el amor domina todas las cosas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, ¿qué será el amor, ¿Qué será realmente? Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Como caballero, decentemente le pido que deje de ser un obstáculo, que se retire. Yo no soy una nube pasajera. Y si lo fuera, aún queda mucha agua que soltar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Juan Carlos, usted es el demandante de este caso. Sí. Identifíqueme quién es Ernesto, por qué lo está demandando y qué le exige para resolver este conflicto. Doctora, el caballero aquí presente es amigo de mi esposa. Amigo, tenemos una relación. Amigo. Bueno. ¿Es amigo? Sí, es amigo de mi esposa. Ok. El caso es que yo necesito que este señor deje, digamos, el acoso que tiene con mi esposa. Porque ella está conmigo, él molesta llamadas y todo eso, y entonces yo necesito eso. El señor está interfiriendo en el matrimonio. O sea, él tiene un interés romántico con tu esposa. Algo así. Tenemos una relación y tienes que aceptar que hay una relación. Ok, espérate, a ver, Juan Carlos, a ver. ¿Cuánto tiempo llevas casado con tu esposa? 25 años, doctora, 25 años de matrimonio. 25 años de matrimonio, pueden suceder muchas cosas. Nosotros, mi esposa, mi hija y yo, venimos de Venezuela. Nosotros estábamos bien, o sea, tenía una posición bien en Venezuela. Y se le metió en la cabeza a ellos de que deseaban venirse para acá, para los Estados Unidos. Yo le peleé eso bastante, pero al final accedí. Era mi hija y mi esposa y yo las amo, es obvio. Bueno, nos vinimos, pudimos vender las cositas que teníamos allá y nos vinimos con la platica que hicimos. Acá la cosa no es fácil con el asunto de los papeles y tal. Y bueno, pasó el tiempo, llegó un momento en que sí me dieron, logré lo del Social Security. Pude conseguir un trabajito en la playa, una playa, como vigilante y parte también me tocaba la parte de la limpieza y tal. Y resulta que eso fue de alguna manera minando
capacidad, digamos, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de Te fuiste deprimiendo, actividad. te deprimiste. Me fui deprimiendo, sí, Sí, doctora. te Eso fue de decaíste. alguna manera poniéndome bastante y me fue afectando los nervios. Yo llegaba a mi casa irritado, molesto, peleando con mi esposa por cualquier motivo. Sacó el hombre que en realidad estaba ahí, el hombre que le Me- gustaba pelear y le gustaba discutir. Por favor. O sea, tras el problema que tenía, yo busqué siempre la manera de pelear con ella, la molestaba por cualquier cosa. Ella me buscaba para intimidad y yo la rechazaba. Me parecía que estaba muy gorda, que no era la misma Noelia que yo hace 25 años conocía. Bueno, total que eso, fui de alguna manera maltratándola. Llegó un momento que me dijo, mira, si vas a seguir en esa actitud, yo me voy a tener que ir, voy a conseguir un tipo para irme con él. No es para menos. Entonces yo dije, así es la cosa, con que te vas. Bueno, agarré, puse las maletas en la puerta, bueno, te vas de una vez, pero no te vas a ir con uno, si quieres te vas con 8. Yo ¿Él no la estaba llevó? bien, yo no estaba bien, definitivamente. Yo estaba actuando de una manera bastante troglodita, diría. Ok, me quedé solo en la casa, mi esposa se quedó con mi hija y ahí fui descuidándome. Empecé a engordar, barbudo, no me cepillaba eventualmente. Bueno, Todos síntomas de depresión. sí, exacto. Total que en una oportunidad llegó una correspondencia a la casa. Entonces yo llamé a mi hija. Mira, que aquí hay una correspondencia. Papi, ahorita no te puedo hablar porque estoy en el gym con mi mamá. En el gym con tu mamá, con Noelia. Eso me inquietó. Eso me inquietó y yo, bueno, empecé a... me metí en el Facebook de ella, conocía la clave, pues me metí en el Facebook de ella y comencé a ver cómo había cambiado Noelia. Una belleza. ¿De dónde crees tú De que viene el verdad, cambio? Por favor, déjame continuar con el... Ok, ¿qué más descubriste? Bueno, saliendo, es decir, fotografías con los amigos y tal. Yo dije, esta no es Noelia. Y Sí, me es inquietó. Noelia, es Noelia que estaba viviendo. Entonces tomé una decisión, fui al trabajo de ella, ¿ok? Estuve esperándola. Cuando ella salió, me acerqué al carro donde ella estaba y de repente ¡plum!, viene Noelia y me dio unas moneditas. Le estaba dando unas monedas a un mendigo. Es decir, era yo. Ni te Pero yo no reconoció. sabía, o sea, en realidad a mí me impresionó eso. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué está pasando? ¿Y qué pasó? Bueno, eso me produjo a mí también una situación en la que yo dije, no, esto no puede seguir pasando. Busqué la manera de acomodarme yo, ¿verdad? Mejorarte. Fui a mi casa, limpié la casa, me rasuré, me Te bañé, bañaste, comencé a hacer ejercicio. Es decir, eso fue una transición que fueron varios días, ¿verdad? También abrí mi propia Facebook, ¿ok? Y comencé a tomarme mis fotos con mis amigos y tal, Ajá. ¿verdad? Ya había cambiado de alguna manera. Entonces, en una oportunidad, me meto en el Facebook y veo me gusta de Noelia. ¿Ve? Qué bien, bueno. te puso un like. Sí, un like, ¿ok? Sí. Un like como se Qué le pone a esperanza, cualquiera. ¿no? Y bueno, sí, la llamé a Noelia. Mi vida, necesito conversar contigo y tal. Y entonces nos reunimos, comenzamos a hablar y tal y qué sé yo. Y ella me asomó la cuestión de que estaba saliendo con este señor. Saliendo. ¿Ok? Tenemos una relación, Entonces, amigo. Él ha sido de alguna manera una molestia, pues es lo que yo considero. Mire, pasaron unas que otras cosas, digamos, de reencuentro. En una oportunidad fui a casa de mi hija, estuve con ella conversando y tal y qué sé yo. Cuando me retiro,
que me voy, Noelia me dio un beso aquí cerquita. Se quita de la ¿Ve? boquita ahí. Cerquita de la boca. Y yo no me aguanté, yo aproveché ese momento y bueno, La pues besaste. eso fue La un... secuestró. Bueno, le di un gran beso, eso fue súper bello. Le dije, vámonos a la casa. Ella se fue conmigo esa noche y pasamos una noche, pero bastante bonita. ¿Tuvieron bastante- intimidad? Sí, sí. Eso fue, pero algo como nunca. Es decir, en realidad nunca habíamos sentido ambos lo que sentimos en esa oportunidad. Bueno, el asunto es que la mañana siguiente, plum, una llamada, el señor... ¿ah? Ok. Noelia se tuvo que ir. ¿Han hablado de divorcio en algún momento? No, no, nunca. Ok. No. ¿Tú la amas? Claro, claro, doctora. Ok. Usted no tiene idea qué siento yo por ella. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta Ernesto responde a la demanda. Ok, no se vaya. Me dio un beso en la mejilla y yo también la abracé y le di un beso y de otro beso pasamos a la arena y de la arena hicimos el amor como nunca lo habíamos Fue hecho. lo que buscaste en ¿Ok? un principio. Y ahí ella empezó a descubrirse como una Noelia que no conocía. Caso cerrado. Por supuesto. Y accedo porque estamos tratando de mediar como caballeros una situación. Me parece muy bien. Pero al igual que él me pide a mí que me retire, yo insisto en que se retire.